Muy buenas tardes a todos. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y os doy la bienvenida a una nueva sesión del ciclo La biología en los medios. Aunque el verano nos queda ya lejos, seguro que todos vosotros recordáis las noticias sobre el desastre medioambiental que sufrió el Mar Menor el pasado mes de agosto. Decenas de toneladas de peces y mariscos muertos como consecuencia de la falta de oxígeno en la laguna salada más grande de Europa. Este episodio, por desgracia, ni era nuevo ni, lo que es más grave, inesperado. Los científicos llevan años alertando de la necesidad de implementar medidas de gestión del agua eficaces para poder compatibilizar la actividad humana, la agricultura, la pesca, el desarrollo urbano, el turismo, con la integridad ecológica del Mar Menor. A ellos se han unido, además, numerosos colectivos e iniciativas ciudadanas que demandan a las autoridades la recuperación de la laguna. Como ha quedado de manifiesto durante la pandemia de COVID-19 o durante la erupción del volcán de La Palma más recientemente, el papel de la ciencia y de los científicos es esencial para entender los procesos que ocurren en nuestro planeta, en este caso los procesos ecosistémicos, y para poder proponer medidas de prevención de catástrofes ecológicas. En otras palabras, y no nos cansaremos de repetirlo, tenemos que escuchar a los especialistas, tenemos que escuchar a los científicos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta sesión, hablar de causas, consecuencias y posibles soluciones a la catástrofe medioambiental del Mar Menor, con uno de los mayores expertos del país en este tema, Ángel Pérez Ruzafa. Ángel es licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna y doctor en Biología por la Universidad de Murcia, donde es actualmente catedrático de Ecología. Es además, y esta parte de su currículum a mí me gusta muchísimo, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. Su investigación se centra en el estudio de la ecología de las lagunas costeras y el funcionamiento de las áreas marinas protegidas. Ha trabajado en distintas lagunas costeras europeas, en las Islas Galápagos, en archipiélagos atlánticos como las Azores, Madeira, las Islas Canarias, Cabo Verde, en la Antártida, en otros sitios del Mediterráneo. Entre otras cosas, ha sido coordinador del proyecto EMPAFISH, Áreas Marinas Protegidas Europeas como herramienta para la gestión y conservación de la pesca, del sexto programa de la Comisión Europea, y coordinador del Observatorio Oceanográfico Costero de Murcia. En los últimos años, su actividad profesional se ha centrado de manera especial en el diagnóstico del estado y la propuesta de medidas de gestión para la recuperación del Mar Menor, y de hecho es el portavoz del Comité Científico del Mar Menor. Muchas gracias, Ángel, por aceptar nuestra invitación, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a tener la oportunidad de hablar del Mar Menor, y voy a compartir con vosotros la pantalla para entrar de lleno en la presentación. ¿La veis bien? Perfecto, Ángel, adelante. Perfecto. Bueno, pues lo he titulado El papel social de la ecología del dato a la mascarta, tomando como ejemplo el Mar Menor, porque creo que es interesante ver cómo los científicos nos enfrentamos a la resolución de problemas ambientales. De hecho, la ciencia es entendida como una rama del conocimiento, pero que se basa en tener objetivos que sean verificables, y para eso hay que obtener datos mediante la observación y la experimentación, pero sobre todo, y lo importante, es que utiliza el método científico. De hecho, si lo pensamos un poco, la ciencia es la única herramienta que tenemos para responder preguntas, porque podemos tirar de filosofía aplicando la lógica, y si las premisas de un silogismo son ciertas, pues a lo mejor podemos llegar a una conclusión que también pensamos o asumimos que es cierta, pero realmente, si queremos responder a preguntas necesariamente con unos límites de error y sabiendo qué probabilidad tenemos de estar equivocándonos en la respuesta, tenemos que recurrir al método científico. De manera que ese es el papel de la ciencia, responder preguntas. La ecología es una ciencia que trata de explicar lo que pasa en los ecosistemas y en la naturaleza, las relaciones que hay entre los animales con el medio ambiente, y esto ya estaba en la definición que hizo Haeckel de ecología cuando inventó el término a finales del siglo XIX, y luego se han añadido una serie de definiciones que vienen a decir más o menos lo mismo. Quizás he resaltado aquí dos que han sido propuestas por ecólogos españoles.
uno que dio clase en la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente, que la definía como la ciencia de los ecosistemas, porque tenía una aproximación muy social a la ecología y muy metiendo en ella las actividades humanas. Y luego está la de Margalef, la de Ramón Margalef, que primero hablaba de biología de los ecosistemas y luego se dio cuenta que la física está en la base de todo, y de algo de eso hablaremos hoy, y la terminó llamando la biofísica de los ecosistemas. Yo me decanto por una más generalista, y es, bueno, la ecología es una forma holística de abordar los aspectos de la naturaleza en los que aparecen implicados los seres vivos, incluyendo al hombre. De manera que prácticamente la ecología lo abarca todo, ¿no? Y en ese sentido ya May decía que es una de las disciplinas más complejas e inabarcables. Pero también es bueno que diferenciemos dos términos que frecuentemente se confunden, y de hecho en inglés no diferencian, no tienen este matiz. El español, que es mucho más rico, sí que diferencia los dos aspectos, y es ecología de ecologismo. Es evidente que cuando le preguntaron a Ramón Margalef cuál era la diferencia entre ecología y ecologismo, él dijo, bueno, pues es muy fácil, ecología es ecologismo, lo que es sociología a socialismo. Y creo que se entiende muy bien, ¿no? La ecología es una ciencia, la ecología estudia y busca explicaciones al funcionamiento de los ecosistemas. El ecologismo es un movimiento social, es una actitud ante la vida. Se puede ser las dos cosas, pero es conveniente que no se confundan. Cuando uno está haciendo ciencia, pues tiene que aplicar el método científico, identificar preguntas y buscar respuestas. Cuando uno actúa como ecologista, pues forma parte de un movimiento social que debería basarse en lo que dice la ciencia, pero que está muy al margen, ¿no?, de lo que realmente es hacer ciencia. La ecología en sí misma, como ciencia, ha pasado etapas y de alguna manera pues se la ha considerado tradicionalmente una ciencia blanda, porque comparada con la física, que te puede predecir dónde va a estar el cometa Halley dentro de una década y cuándo va a volver a pasar por la Tierra con una precisión de hora, pues la ecología lo tenía mucho más difícil. Y esto no es más que consecuencia de lo difícil que es abarcar todas las variables ambientales que pueden determinar el funcionamiento de un sistema tan complejo como es un ecosistema, que tiene su propia dinámica y que está más cerca del caos que del determinismo. Y en ese sentido, pues, bueno, la ecología dio un avance muy grande cuando se empezó a hablar de experimentos en ecología y cómo controlar esa variabilidad ambiental. Pero en cualquier caso, insisto, la ecología está más cerca de la física cuántica que de la mecanicista de Newton, y donde tenemos que entender que estamos en un mundo probabilístico y en el que el principio de incertidumbre pues, es un principio básico. Ahora, en cuanto al papel del ecólogo a la hora de volcar su actividad en la utilidad social, pues el ecólogo como profesional lo que está claro es que tiene que ayudar a resolver problemas ambientales que se relacionen con el funcionamiento de los ecosistemas. Y eso implica plantear de forma adecuada los problemas para poder proponer soluciones. Y esto viene muy a cuento también del caso del que vamos a hablar, del Mar Menor. Yo siempre uso un aforismo que dice: todo problema tiene solución, y si un problema no tiene solución es porque está mal planteado. Si nos equivocamos en el planteamiento de los problemas, difícilmente podremos encontrarles soluciones. Y lo que sí que tenemos que tener claro es que la ciencia genera conocimiento, pero para responder preguntas tenemos que aplicar método científico. Y eso es importante a la hora de discriminar y diferenciar lo que puede ser variabilidad natural del sistema de lo que es los impactos del hombre. Normalmente, el diagnosticar la salud y el estado de los ecosistemas, que es lo que solemos hacer los ecólogos, pues se aplica a las evaluaciones de impacto ambiental, pero cada vez más al establecimiento o el diagnóstico del estado de salud de los ecosistemas. Es decir, ¿está realmente degradado el Mar Menor? ¿Cuál es su nivel de degradación? Y esto, bueno, cuando uno hace una evaluación de impacto ambiental, pues a veces se piensa que cualquiera puede hacerlo. Y fácilmente pues tenemos ingenieros y arquitectos que firman evaluaciones de impacto ambiental. Bueno, esto habría que tomarlo con precaución, porque yo lo pongo siempre el símil con la medicina, ¿no?, y la salud. Bueno, puede haber mucha gente implicada
en resolver un problema de salud, en el diseñar un diagnóstico hasta el diseñar una vacuna o diseñar una jeringuilla más adecuada para poner las vacunas, pero los diagnósticos tienen que hacerlos quienes de verdad conocen el funcionamiento del cuerpo humano y en este caso de los ecosistemas. De manera que detectar, caracterizar, evaluar y predecir serían las ciencias de la vida. Fijaros que no hay diferencia entre biólogos o de ciencias ambientales. El mitigar y corregir ya correspondería a ingenierías, químicas ambientales, prevenir y evitar a los gestores y administradores, que son los que tienen que tomar las decisiones con la información y los diagnósticos que pongamos los científicos encima de la mesa. Luego nos encontramos también siempre con el problema de que, bueno, muchas evaluaciones ambientales pues a veces se hacen mal, con copias y pegas, y al final muy difícilmente se aplica método científico a la hora de decidir si un ecosistema está enfermo o no. Y esto pues choca o se basa precisamente en que tenemos una legislación muy defectuosa, y cuando las consultorías y demás te dicen de hacer una evaluación ambiental, lo primero que te dicen es, mira, lo de menos es si sirve para algo o no, sino si es legal, y si me lo va a tirar para atrás la administración. Si la administración me lo admite, me da igual, y lo que no voy a hacer es gastarme un dinero y perder rentabilidad por hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, pues con estos marcos de referencia en el que nos movemos, los que queremos enfrentarnos a los problemas ambientales y proponer soluciones, pues vamos a entrar un poco más de lleno en el caso del Mar Menor, que es un ecosistema complejo que está bajo una presión antrópica importante y en el que hay muchas preguntas que habría que responder, ¿no? Hay alternativas a las regeneraciones de playas y tal y como se hace. ¿Cuál es la mejor manera de darle mantenimiento a una playa? ¿Va a haber medusas el verano que viene? ¿Son un problema o era la solución de un problema? ¿Y cómo afectará la calidad del agua si no las hay o se retira? Sigue teniendo efectos la minería que se hacía en tiempos de los fenicios y hasta los años 50 del siglo XX en la red trófica o en la salud, en el Mar Menor. ¿Cómo afectan los espigones y los puertos? ¿Qué influencia tienen se pueden dragar los canales de comunicación, que a muchos lo proponen como solución a la contaminación, ¿no? En esa mentalidad de solutiones, pollutionis, dilution, ¿no? Que diluyendo el Mar Menor se acaba el problema. Cómo funcionan las regeneraciones de playas, tienen efecto todas estas cosas sobre la pesca. Es decir, las preguntas son múltiples y alguien se podría plantear, bueno, ¿esto qué debe hacerse? ¿Desde la ciencia básica o de la aplicada? ¿Deberían ser informes técnicos o trabajo científico? ¿Lo debe hacer una consultora o se debe confiar en las universidades? Bueno, hace un momentito Cristina, la vicedecana, decía que la ciencia ahora está de moda con el COVID, el volcán de La Palma, el propio Mar Menor. Bueno, pues a lo mejor es que todas estas preguntas o estas dicotomías que pretendemos hacer o que a veces están en la calle, pues son realmente falacias, porque no hay diferencia entre esas cosas. Porque ¿cómo se diagnostica el estado ecológico o un impacto ambiental o la salud de un ecosistema? Pues hay que responder preguntas. ¿Se ha producido un cambio significativo en el ecosistema? ¿Dicho cambio ha supuesto un deterioro? ¿Qué factores ambientales antrópicos han producido ese cambio? Y lo que uno pretende, pues de alguna manera, es responder a esas preguntas, y para eso ya lo hemos dicho. Tenemos que basarnos en el método científico y, aplicando el método científico, pues encontrar respuestas y llegar a conclusiones que sean cuantitativas, lo más objetivas posible, acerca de la ocurrencia, la magnitud y la importancia que tiene ese impacto, y acompañar de una estima de sociabilidad, es decir, de los límites de error en los que nos movemos. De manera que para abordar un problema como el del Mar Menor, como un ecosistema, por simple que sea y por cerrado que esté, es siempre mucho más complejo que lo que podemos abarcar, pues estamos obligados a muestrearlo, a hacer un muestreo para construir un modelo de la realidad. Pero esa imagen de la realidad necesitamos que sea pues, exacta, lo más exacta posible, es decir, que se ajuste a la realidad y que lo más precisa posible, es decir, que de alguna manera tengamos pocos márgenes de variación y de error. Pero claro, eso teniendo en cuenta que los sistemas de forma natural son muy fluctuantes y nuestro diseño de muestreo tiene que ser capaz de diferenciar la variabilidad natural de la variabilidad o del cambio que se produce cuando hay un impacto, un vertido, una entrada de nutrientes. Y eso implica hacer diseños experimentales
pues, bien pensados y bien diseñados, que nos permitan finalmente hacer modelos predictivos de cómo se relacionan las variables, cuántas medusas va a haber si entran tantos nutrientes o cómo va a proliferar el fitoplancton, y de esa manera poder anticipar los problemas, aparte de testar hipótesis y hacer modelos que nos permitan, pues, anticipar de alguna manera el futuro. Bueno, pues una de las cosas claras que hay que tener para poner en contexto lo que pasa en el Mar Menor es que es una laguna costera. Y las lagunas costeras, bueno, no es la más grande del Mediterráneo, pero sí la más grande de las hiperalinas, y sí está entre las mayores de Europa, ¿no? Más grande la laguna de Curonian, por ejemplo, en el Báltico, que tiene 5 veces el tamaño del Mar Menor, la propia Venecia, que tiene, pues, unas 3 veces mayor que el Mar Menor, si se cuenta la superficie. En cambio, si contamos el volumen o la profundidad, quizás el Mar Menor le ganaría alguna de ellas, porque Venecia, aunque tenga canales de 40 metros de profundidad, su profundidad media es de 1 metro, y en el Mar Menor la profundidad media es de casi 4. Bueno, pues ese Mar Menor, con sus 135 kilómetros cuadrados de superficie, es una laguna costera más. Y las lagunas costeras, todas ellas, son sistemas que están entre la transición entre la tierra y el mar, y que se caracterizan por ser someras, es decir, de una profundidad relativamente pequeña, por estar relativamente aisladas del mar adyacente, y eso quizás es el factor más definitorio, y precisamente porque están relativamente aisladas, pues tienen múltiples gradientes físico-químicos y biológicos entre la transición tierra-mar, entre el fondo y la columna de agua, y entre el mar y la propia laguna. De manera que las lagunas costeras, como consecuencia de esos gradientes, pues de alguna manera son muy productivas. Los fondos suelen estar bien irradiados, excepto cuando se resuspenden los materiales, pero esa resuspensión de materiales que se puede producir por efectos del viento, pues lo que hacen es fertilizarlas y ayudar a que esa producción primaria sea también grande. Otra característica que tienen las lagunas costeras es que tienen márgenes de fluctuación muy amplios. La salinidad puede fluctuar en una misma laguna o entre distintas localidades de una laguna entre 41 y casi 50 por 1000 de salinidad. De hecho, el Mar Menor ahora la tiene mucho más baja, pero ha llegado a tener más de 50 por 1000. Y la temperatura lo mismo, aunque tenga un ciclo estacional muy marcado y sea más homogénea en toda la superficie lagunar, porque está más afectada por la atmósfera y no por entradas particulares por un sitio u otro de agua dulce o de agua de mar, como en el caso de la salinidad, pues, pero también tiene rangos de fluctuación muy grandes y puede ir desde 10 grados, incluso menos, hasta más de 30. Este verano en el Mar Menor llegó a medir 32 grados, ¿no? Como característica general, todas las lagunas costeras, pues, van a tener usos muy parecidos, ¿no? La mayoría de las lagunas, por ejemplo, tienen explotaciones salineras adyacentes, muchas, fijaros que he puesto aquí un ejemplo de Bulgaria y otro del Mar Menor, pues tienen baños de lodo y las fotos son indiferenciables, ¿no? La gente hace las mismas cosas en sitios muy distintos porque convergen, ¿no?, los bienes y servicios que ofrece la laguna. Y la pesca es la actividad más común y más rentable, incluso que el turismo, en la mayor parte de las lagunas. Y si os fijáis, pues desde Venecia hasta Cerdeña, Túnez, Turquía, el propio Mar Menor, Grecia, todos tienen sistemas muy parecidos de pesca, que son como encañizadas. Aquí en Grecia eran de aluminio, en el Mar Menor son de caña, pero todos se basan en lo mismo, aprovechan que las lagunas costeras están entre los ecosistemas más productivos del océano, frente a los oceánicos, incluso las plataformas en zonas de afloramiento, pues esa productividad es aprovechada por muchas especies, mayoritariamente peces, pero también muchos invertebrados, como el langostino, que penetran cuando son juveniles dentro de la laguna, aprovechan esa productividad ahí para crecer y vuelven a salir a reproducirse al mar abierto. De manera que los pescadores lo que hacen es, en las encañizadas, establecer sistemas en los que los peces entran fácilmente, pero cuando quieren salir los adultos, pues se terminan quedando enterrados en las cajas de la muerte, donde los pescadores los capturan fácilmente, ¿no? Y esto se hace para las doradas, las anguilas, el propio musgo. Y como todos tienen sistemas parecidos y todas las lagunas funcionan muy parecidos, pues en todos se pescan las mismas especies, estas que estamos nombrando, y se elaboran los mismos productos.
Y entonces encontramos pues, la hueva de Mújol, por ejemplo, distintas formas de cocinar el Mújol. La hueva Mújol en las lagunas italianas pues, es la botarga, y en Cerdeña pues, la pasta con botarga de Mugine pues, es de los platos exquisitos que se pueden comer allí, y os lo recomiendo. Y todas tienen el mismo problema o parecidos, ¿no? Este es el caso de la invasión por el cangrejo azul. Fijaros que como la invasión el cangrejo azul es un cangrejo caribeño y del Pacífico, que empezó a llegar a principios del siglo XX a las costas mediterráneas, se extendió, llegó primero en el Adriático, pero se extendió más rápidamente por las lagunas griegas, luego ha ido colonizando lagunas italianas y francesas, y finalmente nos ha llegado al Mar Menor. Las fotos que son de lagunas distintas, pues fijaros que la especie se comporta muy parecido. Y en todas ellas ha desplazado al Carcinus estuari, que es el típico de las lagunas mediterráneas. Aquí tengo que decir que esto de las migraciones pues tiene cosas curiosas, ¿no? El Carcinus, el cangrejo azul, está desplazando al cangrejo mediterráneo, pero el cangrejo mediterráneo ha invadido las lagunas caribeñas y del norte de Estados Unidos, y lo está desplazando allí al cangrejo azul. Es decir, se han intercambiado, y el de fuera es el que encuentra menos resistencias y menos depredadores, y consigue instalarse más fácilmente. Y fijaros cómo también hay una evolución cultural, mientras que aquí en Venecia y en España estamos considerando el cangrejo azul como un invasor, y estamos empezando ahora a plantearnos que se puede comercializar, pues en las lagunas griegas, que llevan mucho más tiempo, ya lo tienen incluso en el logotipo de las asociaciones de pescadores, ¿no? Da que pensar, ¿no?, cómo funciona la naturaleza y cómo estas cosas son relativas y es cuestión de tiempo, ¿no? El considerar a alguien invasor o autóctono. Bueno, como consecuencia de esa alta producción primaria que tienen todas las lagunas, pues la gran mayoría de las lagunas costeras tienen aguas verdes. Son opacas, muy mala visibilidad. Solamente el Mar Menor era de las pocas, y cuando no la única, se efectuaron las de arrecifes de coral, que era capaz de tener esa alta producción pesquera y al mismo tiempo aguas completamente transparentes, que nos permitían hacer incluso censos visuales de peces como se hacen en las reservas marinas, ¿no? Y esas aguas transparentes también eran un incentivo para otros usos, ¿no?, como puede ser el baño, sobre todo muy familiar, por eso encierra poco peligro para los niños, para actividades náuticas y deportivas, para talasoterapia, y eso ha hecho que de alguna manera el Mar Menor, que además pues sigue manteniendo, ¿no?, una alta diversidad de comunidades y una alta heterogeneidad espacial, pues nos dé muchos bienes y servicios y sea un motor económico de la región de Murcia. Y entre los bienes y servicios que da, junto con otras lagunas, pues es que es capaz de descontaminar, por ejemplo, las entradas de metales pesados y que están acumulados en los sedimentos, y que ya se planteó las empresas mineras como Peñarroya reutilizarlos, porque las técnicas de sacar el plomo sobre todo, pero la plata, son mucho más depuradas ahora que en tiempos de los romanos, y entonces esa acumulación que hay se plantearon volver a utilizar en los años 70. Sin embargo, no son un peligro para la salud porque están retenidos en las arcillas y en la materia orgánica del sedimento, y no pasan a la red trófica. Y además pues absorben CO2, generan diversidad genética, y la selección que ejercen las lagunas con sus características y sus fluctuaciones extremas sobre las poblaciones hacen que haya poblaciones que curiosamente son las mejor adaptadas para el cambio climático, porque es lo que se espera que pase con el cambio climático. Y eso quiere decir que cuando las poblaciones del mar abierto empiecen a sufrir las consecuencias del cambio climático, pues las poblaciones lagunares podrán servir para recolonizar el mar abierto. Y al mismo tiempo, pues evidentemente los valores estéticos y paisajísticos más difíciles de cuantificar económicamente, pues están también, es otro servicio que nos ofrecen las lagunas costeras. Pero claro, como consecuencia de todo eso, pues las lagunas suelen ser sistemas que están bajo presión, y prácticamente todos los usos antrópicos posibles se dan en ellas, en un espacio que ya de por sí es pequeño y limitado. No hay mucha industria alrededor del Mar Menor, pero otras lagunas como Venecia o la laguna francesa, pues tienen una presión industrial altísima en sus propias orillas.
Y estos usos además son antiguos, ya, se remontan, pues ya digo, a tiempos de los fenicios y han ido evolucionando y sobre todo superponiéndose a medida que vamos inventando cosas. Algunos de estos usos, como la explotación salinera, pues favorecen una mayor diversidad de hábitats y de especies y son un atractivo también turístico por avistamientos de aves, y muchas de las lagunas están protegidas, están en los convenios de Ramsar, etc. Pero otros, por ejemplo, como la acumulación de metales pesados en el sedimento, y ya digo que se remontan a tiempos de los fenicios, pues aunque ya no se hace explotación minera en el entorno, siguen estando ahí y estarán por mucho tiempo. Y si alguien utilizara estos niveles para decir si el Mar Menor está contaminado o no, pues se romperían todos los sistemas, ¿no? Sin embargo, nunca han sido un problema, y mientras los sedimentos se mantengan en las condiciones en las que están y no nos dediquemos a cambiar su potencial redos, a resuspenderlos y a hacer cosas raras, pues no serán tampoco un problema, como no lo es que lo estén en la sierra minera si no se están removiendo y retocando. Pero este problema, pues de alguna manera está en el origen de por qué estudié yo biología marina y me fui a Canarias a estudiar biología marina, porque esta carpeta que estáis viendo en la pantalla, y que con esta caligrafía inglesa alucinantemente bonita dice el Mar Menor en peligro, pues es una carpeta que lleva aquí una fecha, 1953, y era una carpeta de mi abuelo, en la que, como veis, pues había artículos de periódico que serían de mucha actualidad: camino a seguir, acción. Esto está muy en los movimientos sociales, y donde había un sobre con un acta notarial que se presentó para denunciar pues, los fangos del Mar Menor, con fotos e ilustraciones. No sé cómo lo hicieron. Fijaros que estamos hablando del año 53 y los movimientos ecologistas no empezaron hasta 10 años después, cuando se publicó la Primavera Silenciosa. Es decir, no hace falta tener el sello de ecologista para preocuparse por los ecosistemas y de alguna manera denunciar que pasan cosas y tratar de resolverlas. De estas cosas que pasan, pues perdí a mi abuelo, mi propio padre, que escribió algunos de esos artículos. Nunca llegué a hablar con él en detalle de cómo fue aquello y cómo, si realmente su actividad tuvo algo que ver con el hecho de que 5 años después Peñarroya dejara de verter al Mar Menor y empezara a verter a la bahía de Portmán, que si os suena el nombre, pues sabréis que es el punto negro del Mediterráneo de contaminación por metales pesados, y se colmató prácticamente completamente. Eso hubiera sido el destino del Mar Menor si no se llega a cortar, y nunca he llegado a saber los detalles de cómo 3 vecinos de un pueblo de los Urrutia, de las riberas del Mar Menor, escribiendo artículos en el periódico y presentando actas notariales, consiguieron cambiar el curso de los impactos sobre el Mar Menor. Pero lo cierto es que eso no acabó con los problemas del Mar Menor, porque luego vino el boom turístico y bueno, los terrenos ganados al mar. De hecho, sobre estos terrenos está la lonja de pescadores, y el propio Instituto Español de Oceanografía está sobre terrenos ganados al mar, la construcción de puertos deportivos, espigones para la regeneración de playas, dragados para extraer arena, crecimiento urbano. Y aquí tenéis pues, una foto que pude hacer cuando yo estaba en Infantería Marina, ¿no?, en la mili, y tocó vigilar la costa el año del Mundial de Fútbol de España, comparado con cómo es ahora el pueblo de los Alcáceres, ¿no?, con un crecimiento increíble hacia el interior, y claro, todo eso supone presión sobre la zona costera y playas totalmente artificiales construidas más recientemente. Todos esos vertidos de arena pues han hecho que las profundidades máximas del Mar Menor hayan ido disminuyendo, y si antes había un 10% de profundidad por encima de los 6-7 metros, pues ahora ya no quedan de esas profundidades, e incluso profundidades de entre 5 y 6 metros ahora son relativamente reducidas, es decir, va perdiendo volumen, y con esa pérdida, pues de alguna manera se va debilitando, y su capacidad de afrontar riesgos ambientales pues va disminuyendo. Pero el gran problema, el primer gran impacto que cambió radicalmente la ecología del Mar Menor, fue el dragado de canales. Ya hubo un intento de construir una bola artificial, aquí está de Marchamalo, que se colmata periódicamente, pero que se intentó hacer a final del siglo XVIII, a final del siglo XIX,
y que nunca llegó a funcionar bien porque es la zona de acumulación de sedimentos y nunca funcionó como pesquería, ¿no? Se pretendía que fuera para un hospital de niños en Cartagena y nunca llegó a funcionar. Pero el propio Estacio, que era otra encañizada, muy somera, pues se dragó en los años 70 para hacer un canal navegable y un puerto deportivo. Este sí que ha estado funcionando desde esos años y el canal del Estacio cambió radicalmente la hidrodinámica del Mar Menor. Las tasas de entrada y salida de agua pues se multiplicaron por 2, los tiempos de residencia pasaron de ser de más de un año, de 11 o 12 meses, a no llegar a 8 meses, con lo cual se produjo una mayor renovación del agua y se suavizaron las temperaturas y las salinidades extremas. De manera que se produjo una especie de mediterranización del Mar Menor, pasando de estos rangos de salinidad y temperatura a estos y pareciéndose mucho más al Mediterráneo. Fijaros que a medida que voy hablando van a ir apareciendo aquí una serie de relaciones causa-efecto, ¿no? Agrandamiento del canal del Estacio, aumento de las tasas de intercambio, descenso en la salinidad, suavización de las temperaturas. Esto luego al final veremos a dónde nos conduce, porque las consecuencias de esas acciones son colonización de nuevas especies. Ahora es más fácil que penetren, pero además las que penetran es más fácil que se queden. Y ahí entraron pues, 2 especies de medusas que tomarían su protagonismo 20 años después, y un alga que se llama Caulerpa prolífera y que llamándose así, pues ya os podéis imaginar lo que pasó. Rápidamente empezó a colonizar los fondos del Mar Menor y en menos de una década prácticamente cubría todos los fondos del centro de la laguna. Este alga es tan densa, forma praderas tan extensas y tan apretadas que de alguna manera retiene sedimentos finos y cuando muere aporta materia orgánica y eso limita a la fanerogama, que es Cimodocea nodosa, que era la especie que estaba anteriormente en esos fondos y que permite que los fondos estén bien oxigenados, con mucha menos materia orgánica. La materia orgánica pasó de menos de un 1% cuando había Cimodocea hasta más de un 30% en algunos sitios al cabo del tiempo con Caulerpa. Y este enfangamiento de materia orgánica que acumula Caulerpa anualmente pues se traduce también en anoxia cerca del sedimento. Por eso cuando ahora se dice que con la Dana se ha producido, con la crisis del Mar Menor de 2016, se ha producido anoxia y se ha perdido el 80% de los fondos, bueno, pues ahí quienes lo dicen no conocen bien cómo funciona el Mar Menor. El 80% ese de los fondos era Caulerpa y eso ya era anóxico anteriormente. Es decir, ahí no podía haber fauna en el sedimento o una fauna muy resistente, como Capitella capitata o el Loripes lacteus, algunas especies que aguantan bien la anoxia o la hipoxia, pero los peces o estaban por la columna de agua o estaban más bien en las zonas más someras. Siempre que Caulerpa entra, como consecuencia, luego veremos, de las regeneraciones de playas, pues se produce un desplazamiento de la fauna hacia zonas someras, donde sigue estando Cimodocea o fondos de arena desprovistos de vegetación. Y luego, esa fue la consecuencia de que en los años 1970 y 1980 la pesquería del mújol y de la dorada cayeran drásticamente. Y de las 2.000 o 30.000 2.000 o 3.000 toneladas que se pescaban anualmente de mújol, pues se pasó a apenas unos cientos de kilos. Y esto hizo que desaparecieran artes de pesca como las pantasanas. De hecho, cuando yo estaba terminando la carrera, que hice una beca de verano sobre el mújol del Mar Menor, pues creo que me embarqué con las últimas pantasanas y no la calamos una sola vez. Los pescadores decían, no, es que brinca un poco, no vale la pena calar el arte. Entonces, bueno, pues el mújol que se alimenta comiendo cianoficias y diatomeas bentónicas en los fondos con cianoficias, y pues en la pradera Caulerpa, siendo anóxica y sin cianoficias o con menos, pues era imposible que pudiera sobrevivir. Pero además, luego vinieron las regeneraciones de playas, ¿no? La demanda turística, la demanda de más playas, pues hizo que bueno, a costas, el Ministerio del MOPU de aquella época, se le ocurriera que, bueno, valía la pena poner espigones y para retener la arena, dragar en las zonas de arena y verterla cerca de las playas para que crecieran y tener playas artificiales. Claro, sin tener en cuenta el hidrodinamismo ni las consecuencias. Cuando la ola llega,
pues se produce una corriente litoral, aparte de la corriente de resaca, y si tú pones espigones, la corriente de resaca se va a la arena y la corriente litoral no puede alimentarla y la erosión de un sitio la acumula en el otro. Con lo cual aquí terminas teniendo una zona muerta donde se acumula, supongo que veis bien la flecha cuando señalo sobre la pantalla. Aquí, en esta zona se acumula la materia orgánica y las algas en putrefacción dan malos olores y encima pues todo el mundo tiene que estar apretado en pocos centímetros de playa. Y los puertos deportivos pues hacen un efecto muy parecido si están mal diseñados. Además, los balnearios, que eran la solución tradicional en el Mar Menor para bañarse fuera de la zona donde podía haber fangos o para no pisar algas y bañarse en zonas más profundas, pues eran, además de un elemento paisajístico interesante, pues eran una estructura que generaba sustratos duros, rocosos o de madera, que son raros en una laguna costera, y encima en un ambiente estiáfilo, que se da solo en cuevas y en el coralígeno, en el mar abierto. Y entonces se colonizan de una comunidad de filtradores que ayudan a mantener el agua limpia, y esponjas, nidarios, ascidias, briozoos, poliquetos filtradores, que es muy diversa y realmente interesante. Por otro lado, donde se dragaba o se vertía arena, estos son los datos de producción primaria con incubaciones de carbono 14, que ya hice yo cuando mi tesis, en las zonas de vertido, en las zonas de dragado y en las zonas control, y se ve cómo en las zonas de dragado y vertido pues se dispara esa materia orgánica y de alguna manera pues eso ayuda a que se produzca materia orgánica en la zona. No sé si hay algún comentario en el chat. Sí, vale. Ángel, pero no te preocupes, al final cuando acabes los leemos. Sí, Tú no te preocupes, sigue. Algo, pero veo que he generado. Perfecto. Bien, pues esto es un trabajo que hicimos para ver los efectos de esos dragados y vertidos. Aquí se puede ver la concentración en carbono orgánico y en partículas finas, en limo y arcilla, en la pradera de Caulerpa natural, en la pradera de Cimodocea, en la zona de dragados, la D, y en la zona de bombeo, la P. Y puede verse cómo la pradera de Caulerpa ya era muy enfangada y tanto antes o después estaba igual y con mucha materia orgánica. Las praderas de Cimodocea, pues bueno, dependiendo de la variabilidad espacial, pero la tendencia es a tener mucha menos materia orgánica en los controles, pero tanto en las zonas de dragado o de vertido, que eran zonas de arena, con muy poca materia orgánica y con muy pocas partículas finas, en todas se disparan y Caulerpa va invadiendo, ¿no?, los taludes de las zonas donde se ha puesto la arena. Esa invasión de Caulerpa pues, se produce por la turbidez que se genera. Y no terminamos de descubrir por qué cuando las aguas son limpias, Caulerpa no había terminado de invadir, solamente cuando se hacen dragados y vertidos de arena, no había terminado de invadir las zonas someras con lo prolífera que es. Y lo vimos hace un par de años o 3, el tiempo pasa rápido, quizás 4, en una tesis doctoral en la que nos planteamos la eficiencia fotosintética de las dos especies, ¿no?, la Phanerogamma cimodocea y Caulerpa prolífera. Y vimos que el problema es que cuando, bueno, las dos, a medida que aumenta la intensidad luminosa, aumentan la producción primaria, pero la Phanerogamma, como las Phanerogammas son de origen terrestre, pues aguanta muy bien la radiación luminosa, sigue aumentando su producción fotosintética y la mantiene además sin fotoinhibición. Mientras que Caulerpa pues rápidamente se fotoinhibe y cuando hay excesiva radiación luminosa, pues al contrario, su producción primaria disminuye. Claro, eso hace que solo cuando se han hecho vertidos de arena que aumentan la turbidez, pues Caulerpa prolífera parece que campa por su respeto, pero si no, se mantiene a raya en las zonas someras. Lo que vimos en ese trabajo también es que la fauna, efectivamente, se nos confirmaba que donde entraba Caulerpa, la fauna de peces típica pasaba de zonas de arena, pasaba a ser fauna de zonas de pradera. Caballitos de mar, góvidos, pues desaparecían de la Caulerpa o disminuían muchísimo y, perdón, de la Caulerpa, de la nueva zona de enfangamiento y de Caulerpa que se había producido. Y por lo que decíamos de que los científicos a veces se nos acusa de estar en Torres de Marfil y adquirir estas cosas y que nadie se entere. Pero fijaros en este recorte de periódico, que es de los años 80,
donde ya advertíamos de las consecuencias de las regeneraciones de playas y decíamos que esto no debería hacerse. Lo cierto es que no sirvió para nada, ¿no? Se hicieron después de las primeras en la zona norte, luego se hicieron las de la Ribera, luego se hicieron las de los Urrutias, luego las de los Nietos, y prácticamente no han parado. Y los propios mantenimientos que se les da a las playas desde entonces, porque regularmente se va la arena y regularmente quieren volver a ponerla, pues siguen siendo los mismos, basándose en dragados, sin ser conscientes de que con eso lo único que hacen es empeorar cada día más la playa. Y un ejemplo, en una zona donde se quejaban de que había fango, y la situación de fangos era que había una película, porque habían hecho una regeneración hacía unos años, que había una película de unos 10-15 centímetros de fango, pues decidieron regenerarla de nuevo. Y entonces, pues lo mismo, dragados y vertidos de arena, y convirtieron la zona en esto, es decir, un auténtico queso gruyère, donde lo que eran 5 o 10 centímetros de fango, pues se convirtieron en profundidades de hasta medio metro, e incluso a veces hasta más de 1 metro, en zonas donde después se empeñaron en seguir haciendo las mismas cosas. De hecho, para entender un poco cuál ha sido la evolución de esta zona, pues hay que entender un poco cómo funciona el hidrodinamismo, y que la ola pues tiende a romper cuando su altura entra en desequilibrio en relación con la profundidad, y la ola se hace de aguas someras, toca fondo, se frena, y donde hay un montículo, por ejemplo, la propia pradera de Cimobocea, pues la ola tiende a romper. Claro, si tú has estado poniendo arena aquí y la arena es lavada periódicamente hacia adentro y es retenida por la pradera, pues al final, a base de hacer operaciones de dragado y vertido, pues terminan formándose estas barras que aparecieron hace pues, unos 5 o 6 años, justo cuando empezó el proceso de eutrofización también. Y esto lo que hace es retener, hacer que la ola ya no llegue hasta la orilla. Aquí se retienen, en el interior se retienen todas las acumulaciones de algas que se mueren de forma natural y se terminan acumulando aquí y se pudren. Y al final pues, pasan estas cosas. Y al final crece tanto el seco que queda en seco la propia pradera. Y en cuanto baja un poco el nivel del mar, pues aparecen las soluturias muertas. Y fijaros, esto es la orilla, aquí es 0 metros de profundidad, y a menos de 1 metro de la orilla, donde dragaron con las palas para sacar la arena y tratar de ponerla, pues 1 metro de fango. Y claro, esta persona mide 1,80 m, pero si entra un niño, pues se le queda el agua por la boca y podemos tener un problema. Se han propuesto soluciones, ¿no? Retirar la biomasa, pero manualmente, utilizando maquinaria muy ligera, y para rebajar esos secos se propuso utilizar mecanismos de succión, no de dragas de pala, sino mecanismos de succión que puedan hacer que sea homogénea la extracción de arena, muy regulada, y valorando el efecto sobre la propia pradera que se había quedado en seco, ver la capacidad de recuperación. La capacidad de recuperación es muy buena, porque Cimobocea tiene una capacidad de recuperación, los rizomas no son arrancados, o muy pocos de ellos, y hicimos experiencias poniéndoles una rejilla para ayudarlos a quedarse pegados al fondo, o poniéndoles un poquito de arena, o incluso nada, y en todos los casos la recuperación fue buena. Pero el experimento no se pudo continuar, y las experiencias de mejora de esas playas y quitar esos secos no pudieron hacer, porque alguien apareció con una pancarta y tomando fotos, amenazando a la administración con denunciarlos ante la fiscalía. Claro, ante eso, da igual lo que digan los datos científicos, que se puede hacer. Si alguien está diciendo que denuncia a la fiscalía, se para todo, y no se llegó a terminar de hacer ese plan de recuperación. Bueno, pues vamos a entrar ahora ya en lo que todo el mundo sabe, la sopa verde. ¿Cómo empezó esto de la sopa verde que se produjo en 2016? Bueno, pues la película empieza en los años 90. Bueno, quizás antes, porque incluso los cultivos de secano utilizaban abonado, y ese abono iba al freático. Lo que pasa es que en ese tiempo, como la escasez de agua era grande, el freático estaba muy bajo, a mucha profundidad, muy salinizado, y entonces pues no era un problema para el Mar Menor. Cuando llegó el regadío en los años 90 o finales de los 80, pues algunas superficies empezaron a ser de regadío, y los niveles del freático empezaron a subir a razón de 1 metro al año aproximadamente, y muy cargados en nitratos, que pues llegaron a estar en zonas de realmente alarma, ¿no? y de alerta desde el punto de vista de la calidad de agua.
En ese momento se produjeron proliferaciones de medusas. Nosotros eso nos llamó la atención y fuimos a hablar con la administración y le dijimos, mira, aquí están pasando cosas, deberíamos tener un seguimiento de dónde vienen estas medusas y qué es lo que las origina. Entonces, bueno, estuvieron de acuerdo en que empezáramos a mirarlo y, bueno, pues comprobamos que efectivamente los niveles del freático estaban altísimos y que coincidiendo con la rambla del Albujón, unos años después incluso modelamos el papel que hacían las distintas ramblas, en lo que se está viendo aquí, el modelo, pues se ve como la rambla del Albujón, prácticamente ella suponía el 80% de lo que entraba a la laguna y que en un año pues prácticamente la laguna debía alcanzar las concentraciones de nutrientes que llevara la propia rambla. Esto, pues de alguna manera, alertó de que era el cambio de régimen agrícola y que era la rambla del Albujón la que producía el problema. En ese momento hubiera sido muy fácil la solución, porque era un canalito que aportaba 400 litros por segundo, que no es mucho para cualquiera que trabaje en hidráulica, y que lo único que hubiera hecho falta es reconducirlo, reutilizarlo, quitarle los nitratos a las salmueras evacuarlas y se hubiera resuelto el problema hace 25 años. Pero incluso desde algunos grupos de investigación, de algunos centros de investigación, dijeron que no, que eso era problema del cambio climático que estaba pasando en todo el Mediterráneo. Y bueno, pues como se suponía que nosotros íbamos contra la agricultura, nos quitaron el seguimiento y se lo dieron a ellos. Bueno, pues así han pasado 20 años y al cabo de esos 20 años nosotros hemos ido haciendo pues, nuestra investigación buscando financiación en otros proyectos y bueno, pues se veía claramente cómo la entrada por la rambla del Albujón aportaba tantos nutrientes que en una década la concentración de nitratos se había multiplicado por 10. Fijaos que la de fósforo se había reducido porque en esos años se hizo el plan de saneamiento y se montó el alcantarillado, se pusieron depuradoras que funcionan bastante bien. Con lo cual el fósforo pasó de estar por encima de los 4 micromoles por litro a estar por debajo de 1. E incluso de 0,0 algo, excepto en determinados momentos en que había picos de entrada. Bueno, coincidían con la Semana Santa y podía coincidir con el mantenimiento de las depuradoras, que al prepararlas para la Semana Santa se limpiaran y se lavaran los fangos, una cosa así, y fueran directamente a la rambla y por la rambla al mar. Pero lo cierto es que el resto del año el fósforo pasó a ser limitante de la producción primaria. Bueno, esta gráfica os la pongo porque fijaos que a pesar de la gran cantidad de nutrientes que estaba entrando al Mar Menor, la clorofila se mantenía baja. Y en los años 2008, 2009, 2010 estaba incluso menor que en épocas históricas del año 87 o a los mismos niveles que cuando dice la tesis en el año 81. Es decir, algo tenía el Mar Menor que hacía que se autorregulara. Parte de esa autorregulación eran las medusas. Las proliferaciones de medusas, fijaros que eran masivas. Evidentemente la gente se alertaba y se alarmaba. Y las 3 especies, la típica del Mar Menor, que es Aureliorita, esta que se ve aquí, que la gente llama de huevo frito, cotilorriza, rizostoma, que es la blanca, y esta de huevo frito, cotilorriza, que es esta que aparece en las fotos, pues se repartían la primavera y el verano. Y de alguna manera, bueno, tenían concentraciones altísimas, pero ayudaban a mantener la red trófica. Cuando comparábamos la red trófica de 10 años antes sin medusas, con 10 años después con medusas y altas entradas de nutrientes, nos encontrábamos que los espectros de biomasa eran prácticamente iguales y la dinámica estacional era muy parecida. Y esto funciona como un balancín de los jardines de niños pequeños, ¿no? Si entran nutrientes, proliferan los organismos pequeños, pero entonces estos se comen a estos a estos, y el balancín se regula. El riesgo era que se subiera un niño muy gordo en un extremo y el balancín se quedara ya desequilibrado y el otro se quedara pataleando encima, ¿no? Y esto podía pasar si se rompía el sistema. Y era la gran amenaza a la que nos enfrentábamos y de la que alertamos ya, insisto, en los años 1990. Bueno, ¿por qué el Mar Menor funcionaba así? ¿Por qué el Mar Menor no se comportaba como la mayor parte de los ecosistemas acuáticos que predicen que cuando hay una subida en la concentración de nutrientes hay linealmente, bueno, esto es exponencial, fijaros que es logarítmico, la escala, hay un crecimiento exponencial de la concentración de clorofila? Pues porque el Mar Menor estaba muy autorregulado y su relación entre clorofila
y nitratos era negativa. Y en cambio era positiva entre clorofila y ictioplancton, porque el ictioplancton se come a los copépodos, que son los que regulan la población de clorofila. Y además estos ciclos de relación de larvas de peces con clorofila, pues responden, la media de todas las localidades de muestreo respondía a un ciclo límite típico de depredador-presa y con una gran heterogeneidad espacial, donde en cada lugar del Mar Menor el ciclo tenía una dinámica ligeramente distinta. Y esto se parecía mucho a lo que Clover decía que eran los filtros que tenían los sistemas costeros para retardar los fenómenos de eutrofización. Y esto es lo que hacía el Mar Menor. Las medusas se repartían en el veraneo, cuando las medusas terminaban entraban el ictioplancton y todos ellos controlando la red trófica de abajo a arriba, de arriba a abajo, en el típico efecto top-down de control de una red trófica. Pero a pesar de que decíamos esto, pues, insisto, incluso asesorados por otro grupo, pues el gobierno regional se dedicó a pescar medusas, sin caer en la cuenta de que las medusas no eran el problema, sino que eran un síntoma y que además ayudaban a mantener la integridad ecológica y la calidad de aguas en el ecosistema. Es decir, es como si tuviéramos una proliferación de leucocitos y nos dedicáramos a atacar los leucocitos en lugar de atacar la infección. Esta situación se mantuvo durante 20 y tantos años, donde, bueno, pues cuando era oligotrófico dominaba Cimodocea, porque al ser una fanerógama toma los nutrientes del sedimento y no los necesita tomar del agua, pero si van metiendo nutrientes en el agua, empiezan a proliferar las algas, que son de crecimiento más rápido, hasta que poco a poco prolifera el fitoplancton. Y ya, como hace sombra, pues todo lo que hay en el fondo termina muriéndose. Y la materia orgánica se acumula en el fondo y se vuelve anóxico. Bueno, durante 20 y tantos años nos mantuvimos en esta fase, hasta que en 2016 el sistema se rompió. Durante 20 años la clorofila se mantuvo baja a pesar de la entrada de nutrientes, pero en 2016 el sistema no aguantó más. Y entonces vino la alarma social. Y se pasó muy rápidamente la reivindicación al catastrofismo, pero lo primero fue alarmar. Y además con algunas noticias falseadas. Fijaros que en esta que publicaron algunos grupos ecologistas y algún centro de investigación, lo que se comparaba era una pradera de Cimodocea con un fondo fangoso, desprovisto de vegetación. Claro, lo que efectivamente la vegetación había desaparecido, pero lo que había desaparecido no era Cimodocea, era una pradera dominada por caulerpa y el fondo era fangoso por culpa de caulerpa, que llevaba ya 30 años aportando materia orgánica al sedimento. Claro, la clave en ese momento es, porque todos los sistemas tienen una capacidad de resistencia a no cambiar, luego tienen una resiliencia, es decir, que aunque cambien sus condiciones, todavía tienen capacidad de volver a ser los que eran, pero siempre hay un punto de no retorno donde el sistema se rompe y ya no tiene marcha atrás. Y esa es la gran duda, si el Mar Menor habría sobrepasado o no ese punto. Bueno, afortunadamente teníamos 20 años de monitorización, aunque fuera con fondos propios, proyectos de CICID, proyectos europeos, que nos permitían ver cómo había evolucionado el sistema, comparar lo que había pasado hasta ese momento, comparar la fase de rotura y ver lo que pasó a continuación cuando se pusieron las primeras restricciones a las entradas de nutrientes. Lo teníamos también para el ictioplancton. Y bueno, lo que primero que vimos es que la salinidad de alguna manera bajaba muy significativamente con esa entrada de agua tan grande. Inicialmente provocó mortandad de Holoturia, no voy a plantearlo aquí porque nos extenderíamos mucho, pero todavía con las sucesivas danas que está habiendo, el sistema no ha recuperado su salinidad. Y las lagunas hipoalinas, o con menos salinidad que el Mar Menor, tienen mucha más propensión a tener crisis distróficas y a procesos de eutrofización. Lo que sí vimos también es que, bueno, en la fase de rotura del sistema, el sistema se descontroló. No solamente subieron los niveles de nutrientes, nitratos, fosfatos, amonio, y la propia clorofila, sino que además fluctuaba como típico de un sistema muy inestable. Sin embargo, a partir de las medidas restrictivas a la extracción de agua y al uso del agua, pues el sistema recuperó, no había perdido su capacidad homeostática y su resiliencia. Y fue recuperando, bajando las fluctuaciones y los niveles, hasta que finalmente los amortiguó de manera muy significativa. Fijaros que aquí ya nos metemos en la dana de 2019. Y esta es la evolución del sistema. Los análisis multivariantes mostraban que
esta era la fase de rotura, esta era toda la fase de resistencia anterior, de homeostasis previa a la rotura, y esta era la fase esta es la fase previa y esta es la fase de recuperación. Fijaros que la fase de recuperación empieza en la rotura y termina estando incluso mejor que estaba en toda la fase previa. Y consiguió tener, a pesar de que seguía entrando todavía cierta cantidad de nitrato por la rambla del Albujón, lo que es la laguna bajó mucho las concentraciones de nitrato y redujo bastante la clorofila, volviéndola incluso a niveles inferiores a la fase de homeostasis, donde las aguas eran relativamente transparentes. Esto es, muchas de las comunidades se recuperaron y no solamente se recuperaron los equilibrios en la columna de agua y en los niveles de nutrientes y en la transparencia, sino en las propias comunidades bentónicas. Volvieron a verse comunidades, estos son praderas de Acetabularia caliculum. Yo no había visto praderas tan extensas de Acetabularia caliculum porque lo que se veía eran pequeñas matas de Acetabularia sobre conchas desde que se grabó el estacio. Es decir, la desaparición de Caulerpa como consecuencia de la crisis distrófica y la falta de luz dio oportunidad a las especies que vivían antes de que llegara Caulerpa. Y eso supuso una recuperación muy franca del ecosistema. Aquí tenéis las comunidades de los balnearios en los 80, cuando yo hice mi tesis, y en 2018, y podéis ver la biodiversidad de esponjas, nidarios y poliquetos que decíamos antes, que se ve sobre los pilares, ¿no?, de esos balnearios. Pero la verdad es que eso se negó en su momento y se perdió la gran oportunidad de decir, mira, cuando se reducen las entradas, el Mar Menor es recuperable. Y la gente se dedicó a decir que no se había recuperado, que el Mar Menor tardaría 40 años. Bueno, y entonces llegó la Dana. Seguro que os suena esto de la Dana, y bueno, si estas son las lluvias de 2016 que provocaron esas mortandades de algunos organismos, estas es lo que bajó la salinidad con la Dana. Y este es el pico de clorofila que se produjo como consecuencia de toda esa entrada de nutrientes con la Dana. La Dana en sí misma lo que supuso fue una entrada masiva de agua dulce. Y claro, las masas de agua son muy conservativas. El agua dulce flota sobre el agua propia del Mar Menor, no se mezcla fácilmente y el oxígeno dejó de pasar desde la atmósfera hacia las capas profundas de la columna de agua. Como se había producido un pico de clorofila, toda esa clorofila cuando muere se acumula abajo. Y al acumularse abajo y degradarse, consume oxígeno. Y entonces se formó una capa anóxica sobre los fondos del Mar Menor. Eso no hubiera sido excesivamente grave, porque, bueno, es verdad que esos fondos ya no eran de Caulerpa y se habían recolonizado en muchas especies, pero la mayor parte de las especies móviles se desplazaron hacia las zonas más someras, pero claro, ahí se encontraron con agua hipoalina y el choque osmótico fue brutal y eso las tenía desconcertadas y en mala situación. Pero entonces empezó a soplar un viento suave del norte que desplazó las capas de agua hacia el sur. Ahí, como no tenían salida, se hundieron. Al hundirse, empujaron la capa anóxica del fondo y afloró por el norte. Y ahí, claro, los peces que estaban tratando de resolver el problema osmótico se encontraron con una hipoxia absoluta. Y eso hizo que se produjera esa gran mortandad de peces. 3 días después sopló el viento más fuerte, se mezcló la capa de agua y ya no volvió a producirse una situación de ese tipo. Bueno, la transparencia del agua, fijaros que ha evolucionado un poco así. 2018 fue un año de aguas transparentes, con los picos normales, pero fijaros que hay visibilidades de hasta 5 metros. Las visibilidades de 5 metros en una laguna costera son imposibles, excepto en el Mar Menor. Lo que puede haber en el mar abierto cuando está en buen estado. Pero con la Dana, pues el típico pico de empeoramiento es que va asociado al verano, se reforzó y ya se ha mantenido así durante todo 2019. 2020 volvió a ser un año bueno, ahora 2021 empezó siendo bueno, pero en el verano se ha vuelto a romper. Fijaos que la capacidad de recuperación del Mar Menor fue tal que los efectos de la Dana y del pico de clorofilas y de nitratos, el sistema volvió a ser fluctuante, pero hacia mediados de 2020 había recuperado otra vez su pulso. Pero claro, el problema de esto es que el Mar Menor estaba luchando contra un enemigo que seguía ahí, porque nadie estaba tomando medidas en la cuenca vertiente. Las únicas que se habían tomado eran estructurales
eran de restricciones y no estructurales. De todas maneras, antes de ir a la fase final de la charla, simplemente anticipar por qué el Mar Menor es capaz de hacer lo que ha hecho, siendo una laguna costera que tendría que tener aguas verdes por ser muy productiva, sin embargo es capaz de mantenerlas limpias. Pues esto es física, por eso decía al principio lo de la biofísica de los ecosistemas, y tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Cuando tú tienes un gradiente, automáticamente fluye la energía. Las lagunas costeras, como hemos dicho antes, son todo gradientes. Gradientes con el mar, gradientes con el fondo y además gradientes muy intensos porque hay grandes diferencias de salinidad, de temperatura, de todo tipo en un espacio pequeño. Y la fórmula del gradiente, cuanto más pequeño es el espacio, más grande es el gradiente. Y cuanto más alta es la diferencia, más intenso es el gradiente. Y los gradientes producen flujos de energía y eso hace que el sistema sea muy productivo. Pero cuando hay un flujo de energía, si uno le ofrece una resistencia, se genera un trabajo. Y esa es la base de la vida para existir contra la segunda ley de la termodinámica. Porque la segunda ley de la termodinámica predice que todo tiende al desorden. ¿Cómo es posible la vida, que es algo organizado en ese contexto? Pues ofreciendo resistencias a los flujos de energía, porque una vez que desaparece el gradiente ya sí que se pierde esa oportunidad. Y la vida que hace eso, pues también lo hace una laguna costera como sistema complejo. Lo que ofrece restricciones al flujo de energía en las lagunas costeras son los canales de comunicación. Aquí hay un gradiente, hay un flujo intenso, pero el canal restringe esa comunicación. Y esa restricción no es solamente hidrodinámica. Este es un modelo que hicimos para la colonización de especies, un modelo lagrangiano donde cada puntito podría ser una larva. Y fijaos que pasa el tiempo y no solo no hay intercambio entre el Mediterráneo y la laguna, es que dentro de la propia laguna las propias partículas de cada cuenca no se mezclan fácilmente. Y eso hace que haya una gran heterogeneidad espacial y temporal en las lagunas costeras. Hay especies que colonizan por azar y son muy abundantes un año y luego desaparecen durante 3 y vuelvan a aparecer otro. Porque hay hasta un 40% de las especies que están un año y no están al año siguiente. No, un 40% diría, hombre, ¿cómo es posible que un sistema siga funcionando con esa provisionalidad, por así decirlo? Bueno, pues resulta que eso puede hacer que el sistema sea incluso más estable que el que tiene todos sus elementos fijos, y es en lo que estamos trabajando de alguna manera ahora. Todas las lagunas costeras tienen muy restringidas las conexiones con el mar abierto, y en todas ellas la probabilidad de que una larva del mar abierto colonice la laguna es de 1 por 1000 por metro cuadrado. Pero fijaros que la laguna de Venecia, por ejemplo, con la que hemos trabajado, renueva toda su agua en 5 días. La laguna de Curonia, que es 5 veces más grande que el Mar Menor, la renueva en casi 100 días. Y el Mar Menor casi en un año. Y el Mar Menor, tardando un año en renovarlas, es el único que tiene aguas transparentes. Entonces, cuando la gente dice hay que tragar los canales, de solution, pollution y dilution, mira, no, porque te crees que el Mar Menor es solamente agua y que diluyéndolo vas a resolver el problema, y el Mar Menor es un sistema complejo, vivo, que para mantener sus mecanismos de autorregulación tiene que estar siguiendo vivo y tener complejidad y estructura, y no puedes homogenizarlo fácilmente. El propio ictioplancton pues tiene una gran heterogeneidad y variabilidad espaciotemporal, y eso hace que haya redes tróficas muy complejas, con muchas especies, donde los flujos de energía pueden diversificarse. Si una especie falla, hay otra que toma el relevo, y donde la producción primaria se canaliza hacia el sistema bentónico en lugar de hacia el pelágico. Y en el bentónico, bueno, pues de alguna manera queda retenida en los sedimentos, los excedentes, y además con exportaciones grandes hacia el mar abierto, gracias a las especies migradoras que entran a crecer en el Mar Menor. Y todo eso forma pues esos filtros de los que hablábamos antes, que decía Chloe, que hacen que haya retardos en la respuesta del ecosistema a la eutrofización y que el sistema pueda autorregularse. De manera que si con la teoría de sucesión ecológica los sistemas productivos tienen que ser simples y poco estructurados, y los sistemas complejos son poco productivos, no vamos a hablar aquí de los desequilibrios regionales y de quién le da a quién. Evidentemente un sistema complejo necesita que los menos complejos le suministren energía para mantenerse, pues las lagunas costeras son capaces de hacer las dos cosas. Y juntarlas las dos y ser al mismo tiempo productivos y complejos,
con ese mecanismo de ofrecer resistencias a los flujos de energía. Bueno, el Mar Menor se recuperó en 2018, pero el problema no está resuelto. El nivel freático, como las restricciones lo que hicieron es impedir que se sacara agua o reducir que se sacara el agua, se desmontó el salmueroducto, es decir, la única infraestructura que había que podía reconducir ese agua hacia otro sitio, se desmontó. La Confederación Hidrográfica lo primero que hizo fue quitarlo en lugar de acondicionarlo y mejorarlo. Pues el freático ha ido subiendo cada vez más, ya no se saca agua y ahora ya no es solamente la Rambla del Albujón la que aporta, sino que ahora fluye e incluso aflora en muchas playas. Y eso hace que cada vez que hay entrada de agua porque hay una lluvia y una recarga del acuífero, pues el Mar Menor vuelve a ponerse verde y se dispara. Las entradas de nitrato son altísimas, está entrando ahora más agua de la que entraba cuando se rompió en 2016. Y ya no solamente entra nitrato, sino que al estar el freático tan alto, ya entra en contacto con la red de alcantarillado y con algunas viviendas que puedan no tener conexión al alcantarillado y tengan pozos negros, y empieza a entrar también fósforo ahora. Y claro, es la combinación perfecta. Entra nitrato, entra fósforo, pues inmediatamente disminuye el silicato porque las diatomeas están creciendo. Y entonces fijaros aquí la evolución de lo que ha pasado este propio verano: entradas de nitrato, entradas de fósforo, poco a poco va disminuyendo el silicato y al final nitrato, fósforo y prácticamente sin silicato porque el Mar Menor es todo clorofila. Estos son mapas de superficie y fondo y fijaros que lo peligroso y lo que ha provocado las bolsas de anoxia este verano no ha sido la clorofila que se detectaba en superficie, sino la que se hundía y se acumulaba en el fondo. Y esas acumulaciones en el fondo, pues no solamente provocaban la pérdida de turbidez que había en la columna de agua, sino fijaros estas bolsas de concentración de clorofila descomponiéndose en el fondo. Ahora, esto consume oxígeno. En verano, con temperaturas más altas de lo normal, y si la temperatura aumenta, se acelera también el metabolismo de los organismos, con lo cual se respiran más, pero disminuye la solubilidad del oxígeno, es decir, es la tormenta perfecta. La gente decía, es que hay quien dice que es la temperatura la que provoca esto, y eso no es verdad. Vamos a ver, la temperatura no lo provoca la acumulación de materia orgánica, pero la temperatura es un desencadenante de lo que ahí pasa. O sea, nadie se pone malo por ir descalzo porque el ir descalzo te provoque la gripe la provoca un virus. Pero evidentemente si vas descalzo pierdes temperatura, tu cuerpo la tiene que reajustar y la energía que le dedica para el reajuste no la puede dedicar a combatir al virus y entonces te coges la gripe. Es decir, cuando se simplifican las cosas y no se explican en toda su dimensión, es fácil caer en simplificaciones absurdas, ¿no? De manera que estas son las bolsas de anoxia que ha habido este verano. Estas bolsas han sido más o menos locales, pero se han ido desplazando de un sitio a otro, luego se han reabsorbido, pero como la producción primaria seguía alta, pues se han vuelto a formar. De manera que si queremos resolver el problema del Mar Menor, y ya estoy entrando en las últimas consideraciones, pues está claro que bueno, poner restricciones a los usos siempre es bueno, porque nadie quiere cánceres, aunque uno quiera que tengan capacidad de crecimiento y capacidad de recuperación, especialmente si son usos que son servicios primarios. Es decir, si queremos mantener una actividad primaria como es la agricultura, con otra actividad primaria como es la pesca, con un sector terciario también económicamente que puede ser interesante, como puede ser un turismo de calidad y basado en la naturaleza, pero salvaguardando la integridad ecológica del ecosistema, sin la cual las otras cosas no tienen sentido, pues tenemos que ser capaces de ver qué soluciones podemos ver para hacer estas cosas compatibles. Y lo mejor es, pues nos lo enseña cómo es un árbol. Un árbol se diferencia de una hierba en que tiene una infraestructura de gestión del agua, una capacidad de sacar agua de las zonas profundas del freático, un sistema de transporte para llevarla donde está el sistema de producción en las hojas y donde tiene el recurso luz, y de esa manera pues puede mantener ese sistema. Eso sí, necesita un tronco hecho con ligninas y materiales poco biodegradables para que no se lo destruyan los insectos continuamente. Bueno, pues ese sistema, ese esquema que nos dice un árbol de gestión del agua, es el que deberíamos implementar en nuestros sistemas agrícolas. La agricultura es la actividad con mayor capacidad de bajar freáticos, que es lo primero que necesitamos hacer. Ya hay una infraestructura existente que son más de 1000 pozos legales, desde luego los ilegales que se quiten todo, y todo lo que es ilegal que se fulmine, por así decirlo, pero ese agua que se saca, pues, por el control que se requiera, que se pueda conducir, que se pueda llevar a zonas de desaloración,
una vez quitadas las salmueras, a las salmueras quitarles los nitratos. Esas salmueras sin nitratos pueden ser incluso una solución para las desaladoras, que producen salmueras de mucha más alta salinidad y producen un impacto grande en el mar abierto, y el agua que se pueda volver a reutilizar sin que llegue al Mar Menor. Y todo eso compaginado evidentemente con buenas prácticas agrícolas, la colocación en el uso de fertilizantes, en la colocación de seto para introducir y de zonas de verdes naturales o artificiales que introduzcan retardos en los flujos de agua y de nutrientes hacia el Mar Menor, y con todo eso, pues de alguna manera tener un modelo integrado, equilibrado de funcionamiento en la laguna. De manera que los diagnósticos están hechos desde hace más de 20 años, nada ha cambiado desde entonces, los que lo negaban entonces ahora hacen informes que vienen a decir lo mismo, las medidas de gestión están propuestas, pero pues vienen las lecciones aprendidas ya para concluir. El problema de los sistemas acuáticos es que hasta que no se rompen no percibimos el problema. En superficie siempre son bonitos y los paisajes del Mar Menor lo siguen siendo, pero hay que ser capaz de mirar debajo del agua. Cuando uno mira debajo es donde puede diferenciar si estamos en un arrecife coral o en la bahía de Sídney, ¿no? Si estamos en la película de Buscando a Nemo. Otra lección aprendida es que los modelos conceptuales son muy potentes a la hora de anticipar problemas. Este modelo conceptual está construido con esos que os dije al principio que iban apareciendo sobre las relaciones causa-efecto de dragar el espacio, de regenerar playas y demás. Y fijaros que ya estaba predicho desde los años 90 todo lo que iba a pasar. Y la pérdida de atractivo turístico y las pérdidas económicas y la necesidad de introducir actuaciones de gestión. Lo que hemos hecho desde entonces es poner números y demostraciones en cada una de esos compartimentos y en esos flujos. Otra lección aprendida es que ignorar el conocimiento en la gestión sale muy caro. O sea, eso de automedicarse y autorrecetarse es mala cosa. Y eso lo venían haciendo las administraciones, por ejemplo, para las regeneraciones de playas. De manera que en los años pues 2014 o 2015, creo que fue, se gastaron 2,5 millones de euros en volver a destrozar las playas del Mar Menor, que estaban empezando a recuperarse del hecho de que los vecinos habían presionado para que quitaran los espigones. Es decir, esto, 2,5 millones de euros, ¿sabéis cuánta investigación se podría hacer con esa cantidad y durante cuántos años? Otra lección aprendida es que los científicos tenemos la maldición de Casandra, ¿no? La hija de Príamo, que un dios le concedió el don de adivinar el futuro, pero cuando ella le dio un poco calabazas, pues el dios no le pudo retirar el don, pero le dio la maldición de, vale, te mantengo el don de que sabrás anticipar el futuro, pero nadie te va a creer. Y de alguna manera, pues esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Estos artículos de periódicos sobre las regeneraciones de playas, sobre las medusas en el Mar Menor, que son de los años 80 y 90, pues no han servido. Este mismo, del Mar Menor hasta el borde de la muerte, son unas declaraciones que hice en 2015, en verano de 2015. 7 meses antes o 8 meses antes de que se produjera el problema, de que finalmente se rompiera definitivamente. Bueno, esperemos que no sea definitivamente. Otra lección aprendida es la importancia de las iniciativas educativas y sociales. La alarma esa de que el Mar Menor estaba a punto de romperse, la hice porque, bueno, nos habíamos quedado sin financiación para seguimiento, llevábamos más de 1,5 años sin tomar medidas en el Mar Menor, pero un colegio que quería hacer de entre sus actividades de formación, pues un trabajo sobre el Mar Menor y nos pidió si le podíamos ayudar. Bueno, con fondos propios del grupo de investigación montamos una campaña de muestreo como las que nosotros hacíamos. Ellos tomaron las muestras con nosotros, las analizamos y les presentamos los resultados. Y vimos que en 1,5 años, desde la última campaña que habíamos hecho nosotros, la situación era crítica, muy crítica. Y eso nos hizo volver a insistir en que había que tomar medidas. Otra lección aprendida es que es muy importante la movilización social, porque los políticos no entienden otra cosa. Es decir, las prepotencias políticas son terribles y si no hay presión social, eso no va a ningún sitio. Pero otra lección aprendida es que tienen que estar bien conducidas, porque es muy fácil pasar de la movilización al catastrofismo y es un desierto de fango, como decíamos antes, con fotos que no son realistas, es un mar muerto,
y de ahí pasar a la utilización como arma ideológica y electoral, buscando condenas en lugar de soluciones. Si vamos a Bruselas pidiendo sanciones, Bruselas no va a dar sanciones. Tenemos que ir a Bruselas con un plan de actuación que nos permita recuperar el Mar Menor y que nos lo financien donde no lleguen las administraciones locales. Pero claro, hay que tener cuidado con lo que se quiere, porque normalmente se consigue. Y si pedimos sanciones, nos darán sanciones y nada más. Y luego el confusionismo científico. Enseguida aparecen multiplicidad de opiniones acerca de cuál es la situación del Mar Menor. Todo el mundo lleva toda la vida estudiándolo, todo el mundo sabe mucho. Puede tardar 40 años en empezar a recuperarse, pues no sé en base a qué lo decía, pero en 2 años dio síntomas de recuperación y bueno, qué narices síntomas, y perdonad la expresión, se recuperó francamente. Otra cosa es que no fuimos capaces de consolidarlo tomando las medidas adecuadas. Y cuando por fin se ven las evidencias y el agua está transparente, se niega. Se aprecia una recuperación de las aguas someras, pero no en las profundas. Bueno, no sé por qué lo decían las profundas, porque no era verdad. Y la transparencia no significa que exista una recuperación, ¿vale? Pero ¿quién lo dice solo en base a la transparencia? Si tenemos todos los parámetros monitorizados, incluso en las propias comunidades, ¿no? Y esto pasa en otros sitios, ¿no? Precisamente ese verano en Canarias tenían la misma polémica con las mareas rojas y si eran por culpa de la eutrofización o eran culpa del cambio climático. Y bueno, las consideraciones finales es que tenemos que seguir siendo muy reivindicativos, pero conscientes de que las verdades a medias, como estas que comentábamos antes, no ayudan a solucionar los problemas, y siendo conscientes de las fases de la verdad, ¿no? Schopenhauer, y creo que en la última diapositiva, la penúltima, decía que toda verdad atraviesa 3 fases. Primero, es ridiculizado. Luego, se le ofrece oposición y se dice, no, tú no tienes razón, las cosas son de otra manera. Y tercero, se acepta como algo evidente. Pero le faltaba una 4ª fase. Y es que cuando ya todo el mundo lo acepta como evidente, entonces se convierte en pancarta y se utiliza de forma fundamentalista. Y entonces ya no hay matices, ya no se pueden tomar decisiones sobre un matiz y otro. Y bueno, ya con tus propios argumentos tratan de decir que lo que tú dices no es verdad, y en alguna ocasión he tenido que decir, es que vas diciendo que he dicho lo que nunca he dicho para poder decir tú lo que yo digo. Y aunque parezca un trabalengua, es verdad como la vida misma. Total, que en definitiva, si queremos hacer posible un Mar Menor con su integridad ecológica intacta, es muy importante que sigamos siendo activos socialmente, pero con una mirada muy clara y muy sustentada en la ciencia, en la verdadera ciencia, y no en el oportunismo ni científico ni social, y no digamos de lo que va apareciendo con soluciones milagrosas, y con ideas muy claras acerca del diagnóstico, con un sentido muy crítico, porque uno puede equivocarse en los diagnósticos y es muy bueno discutir las cosas, ponerlas en contexto, tener que confirmarlas, pero todos a una, porque si no apuntamos todos en la misma dirección, pues los ecosistemas se pierden irremediablemente y luego nos dedicaremos a echarnos las culpas unos a otros. Bueno, es todo. Dejo de compartir la pantalla. Creo que ha sido un poco extenso, más de lo que tenía previsto, pero bueno, creo que ha sido un repaso a todo lo que es la ecología de la laguna y espero que os quede claro cuál es la situación tanto ecológica como social en la que está el problema ahora mismo enmarcado. Muchas gracias, Ángel. No te preocupes por el tiempo porque ha sido una clase magistral de ecología, de gestión, de muchas cosas. Así que muchas gracias, de verdad. Ha sido muy, muy interesante. Como sabéis, abrimos ahora un turno de preguntas. Algunos ya las habéis formulado a través del chat que tenéis en la parte de abajo. Bueno, tenéis una opción de chat. No utilicéis esa, utilizad por favor la de al lado, preguntas y respuestas. Y si me permites, antes de leerte la primera, quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte a 2 personas que están conectadas ahora mismo. Una de ellas es posible que te suene de algo, se llama Isabel Pérez Ruzafa. Le mandamos un muy fuerte abrazo y si me lo permites también le vamos a mandar otro a nuestra compañera Marisol Barrado, que está también conectada. Marisol, un abrazo muy, muy fuerte de parte de todos. Pues me uno al beso y al abrazo a las 2. Muy bien. Bueno, pues si quieres arrancamos con las preguntas que ha formulado la audiencia. Sergio Crespo, que nos saludaba desde Murcia, precisamente. Bueno, dice que ha sido un placer asistir a tu charla y le gustaría preguntarte, desde tu experiencia profesional, si hay mucho intrusismo en el campo de la ecología. Y de ser así,
¿De dónde viene ese intrusismo? ¿De otras ciencias? ¿De gente que no pertenece a esta disciplina? Fíjate, yo no hablaría de intrusismo. A mí no me gusta hablar de intrusismo porque nadie es intruso. O sea, el que sabe, sabe, y el que tiene cosas que decir las puede decir, y las ideas pueden venir de cualquier sitio. Yo creo que lo que es comentar las cosas, discutirlas o poner datos encima de la mesa, pues siempre es bueno y se pueden contrastar. La ciencia social, yo creo que cada vez, si se conduce bien, puede ser muy útil, porque hay una capacidad enorme de sacar conclusiones simplemente viendo las fotos que toma la gente, la información que puede aportar. Entonces yo creo que no se trata de hablar de intrusismo. Yo creo que el fenómeno es muy parecido al que estamos viendo con el COVID, al que estamos viendo también con el volcán de La Palma, ¿no? Es esa necesidad, no sé si por afán de protagonismo, no sé si por manipulación ideológica, o puede haber causas múltiples, pues enseguida, vamos a ver, es ecología también. Si fluye la energía, pues automáticamente las especies estrategas de la CA, que son las que dedican su energía a ser eficientes, proliferan poco y crecen poco, pero son muy seguros en lo que hacen, garantizan la supervivencia de la descendencia, optimizan al máximo la utilización de los recursos, pues son desplazadas por las estrategas de la R, que son las especies oportunistas, que crecen rápidamente y que se expanden rápido, agotan los recursos rápidamente, y cuando se agotan, pues van y colonizan otros ecosistemas. Y eso pasa también socialmente, ¿no? De repente un tema se pone de moda y todo el mundo aparece y empiezan a proliferar los que estaban y los que nunca han estado. Y todo el mundo quiere ver si propone su solución tecnológica, si da su opinión científica, se acerca el ascua a su sardina, desembarcan o embarcan haciendo pues, con toda una parafernalia de medios, no hacer cosas nuevas o que complementen, sino hacer lo mismo que ya se había hecho, pero hay que demostrar que estamos aquí desde siempre. Y entonces, claro, en ese contexto pues, se crea mucho confusionismo. Porque la forma de tomar protagonismo es decir lo distinto que dice el otro. Si dice lo mismo, nadie se fija en ti. Y a veces cuando te tienes que caer del guindo y al final las cosas son como son y tienes que decir lo mismo que dice el otro, pues entonces tienes que decir que el otro decía otra cosa. Y ese es el confusionismo en el que se está moviendo el Mar Menor. Se ha movido el COVID y se mueven muchas cosas. O sea que esa es, por desgracia, es eso. Entonces no es un problema de intrusismo, sino es un problema de confusionismo. Me voy a saltar unas cuantas preguntas que tienen un matiz político importante y yo quería hacerte una que tiene más que ver con la biología. Y es, en vuestros modelos se ve claramente que hay una entrada de nutrientes mayor por la rambla del Albujón que por otros sitios. Es así, ¿verdad? Esto era así hasta 2017. Era así cuando los agricultores, pues el agua que desalobraban y el rechazo de ese agua, las salmueras, las vertían a un salmueroducto que iba a la rambla del Albujón. Entonces hubiera sido facilísimo resolver el problema. Pero claro, como se desmontó el salmueroducto, pues la poca agua que podían sacar ahora, lo que hacían cuando la desalobraban era volver a reinyectarla en el freático, con lo cual se aceleró la subida. Y las lluvias han ido recargando el freático y como se sacaba menos agua, pues el freático se ha puesto a ras de superficie. Y entonces ahora el agua entra por multitud de ramblas e incluso por muchas playas. Habéis visto el vídeo, ¿no? Burbujeando, borboteando el agua en plena playa. Claro, ahora ya el problema ya o bajas el freático o no tiene solución. Lo bueno, la buena noticia, si no se tarda mucho en empezar a bajarlo, es que a diferencia de otras lagunas, bastaría con bajarlo 1 metro, 1,5 metros. Porque yo soy de la hipótesis y ahí siempre he esperado que algún hidrogeólogo o quizás algún geólogo lo confirme. Yo soy de la idea que el fondo del Mar Menor está impermeabilizado. Porque eso sí, tengo evidencia de un trabajo que hicimos con los franceses, se secó hace 6.000 años. Entonces las arcillas que tenía en el fondo acumuladas, al secarse se volvieron impermeables. Y sobre ellas hay una capa que la llegamos a sacar con un testigo de cristal de sal. Es decir, fue una salina y se secó. Y entonces eso lo ha impermeabilizado y hace que el freático no entre por todas partes, solo por las zonas más someras. Y eso facilita las soluciones. Pero claro, alguien tiene que ser capaz de asumirlo y empezar a
actuar en consecuencia. ¿Y cuál es la previsión a medio o largo plazo? Si no hay intervención, ¿cuál es la previsión? Pues si no hay intervención, el Mar Menor pasará a ser una laguna costera más. Hoy precisamente me ponía un WhatsApp a un periodista mandándome un enlace a la página web de la Unión Europea sobre el estado de las aguas, la eutrofización en las aguas subterráneas y superficiales de la Unión Europea. Y me llamaba todo alarmado porque el Mar Menor no estaba eutrofizado. Y entonces yo le decía, vamos a ver, efectivamente, si tú comparas el Mar Menor con el resto de las masas de agua, el Mar Menor tiene menos nutrientes que Venecia. Yo cuando se hablaba de que Venecia se había recuperado por el COVID, porque claro, había disminuido la presión turística, yo les decía, es que la mejor Venecia es peor que el peor Mar Menor. El Mar Menor, en ese sentido, ahora no se diferencia de cualquier otra laguna costera. Entonces, bueno, en ese contexto está bien, ¿vale? Pero claro, el Mar Menor hay que compararlo consigo mismo. Y el Mar Menor era capaz, y era una singularidad por esa capacidad que tenía de tener aguas transparentes, y eso es lo que está perdiendo. Y claro, pues si no se actúa, pues lo perderá y pasará a tener crisis distróficas como las demás lagunas costeras todos los veranos, especialmente esta con respecto a otras. Si la tienen las del sur de Francia y las del norte de Italia, donde los veranos son menos calurosos, pues imagínate nosotros con veranos donde el agua se pone a 30 grados y 32 grados. Pues evidentemente las tendremos todos los veranos y con crisis de anoxia, mortandades de peces. Yo he visto fotos de la laguna Orbetelo hace 5 o 6 años, con toda la superficie de la laguna con doradas muertas panza arriba por una crisis distrófica. Esto en el Mar Menor nunca se había producido, pero si no hacemos nada, pues empezará a ser lo habitual. ¿Y cuáles son las propuestas concretas que hacéis vosotros desde el Comité Científico del Mar Menor? Hombre, yo las propuestas concretas es que tiene que haber un plan integrado de gestión del agua y de usos en la cuenca vertiente. Ya he explicado por qué mi opinión sobre dragar canales tiene que ser muy medida, porque precisamente dragando los canales no resuelves el problema, corres el riesgo de empeorarlo muy sustancialmente. No quiere decir que no se puedan hacer cosas, porque tan malo es que haya aislamiento total, porque se pierden los flujos y el sistema muere, como que los flujos sean excesivos y el sistema se homogenice. El aislamiento, y además el coronavirus no lo ha puesto también encima de la mesa. El confinamiento, del que llevamos hablando nosotros muchos años en las lagunas costeras, ha sido la base de que no se propague el virus. O sea, se necesita poner restricciones a los flujos y a la comunicación, por así decirlo. Entonces, los canales, actuaciones muy medidas, pero la solución está en la cuenca vertiente. Ahí ya tiene que ser soluciones de ingeniería agronómica o de ingeniería hidráulica, porque el planteamiento que yo puedo hacer desde mi especialidad tiene que ser general, no puede ser más allá de una aproximación conceptual. Pero hay que bajar el freático por lo menos un par de metros, hay que tener un sistema de extracción de agua, por lo tanto, ahí la agricultura es súper eficiente, sino que le pregunten a Doñana, a las tablas de Daimiel, al mar de Aral, donde hay agricultura, los freáticos rápidamente se desecan, pero hay que ponerla a funcionar controlada. Si hay que poner marcadores en los pozos que se pongan, las desalobradoras ya las tienen, la desnitrificación de esas salmueras es barata y factible, de hecho hay tecnologías basadas en la poda y en virutas de madera que son muy eficientes y baratas para desnitrificar. Las salmueras pueden pasar a ser una solución y introduzco aquí el tema de la salinidad. Se habla de que empecemos a depender de desalación en lugar de trasvase, ¿vale? La desalación provoca salmueras de 90 gramos litro, que te tienes que deshacer de ellas. Yo siempre pongo el ejemplo del Mediterráneo con el Atlántico. Mediterráneo con 38 gramos de sal por litro, el Atlántico con 35-36, solo 2 o 3 gramos por litro de diferencia, y las masas de agua son tan conservativas que el agua mediterránea, como es más densa, se hunde en Cabo de Palos, sale por Gibraltar y a 1000 metros de profundidad la sigue detectando. No se ha mezclado con toda la energía que hay en el estrecho de Gibraltar. Pues imagínate que si pones una salmuera de una desaladora de 90 gramos por litro en el mar de 38. Eso es plomo fundido, se pega al fondo y el choque osmótico que va provocando en todos los organismos y en todas las comunidades es brutal. Y el poner el salmueroducto después de la pradera posidonia, como si no hubiera vida después de eso, ¿no? Imagínate
¿Alguien podría hacer el cálculo de cuánto, con todas las desaladoras que tenemos en el Mediterráneo, cuánto tardaríamos en cubrir con 1 centímetro de salmuera el fondo del Mediterráneo? Y a lo mejor son muchos menos años de lo que nos pensamos, lo que arrasaría la vida en el fondo del Mediterráneo. Bueno, pues esa salmuera hay que diluirla. Para diluirla hay que gastar mucha energía. Bueno, si la mezclas con la salmuera que viene de la desalobración de la agricultura, que es de solo 20 gramos por litro, pues rebajas los 90 a 40 o así, con lo cual la energía que necesitas para mezclarla es mucho menor e incluso ahorras CO2, ahorras energía y puede ser una solución en lugar de un problema. Y luego la infraestructura tiene que continuar con la reutilización y el reuso. O sea que esa sería la propuesta, esa es la solución. Fíjate que buena parte de esa infraestructura, que por muy cara que digan que pudiera ser, cuesta menos que el aeropuerto del Prat, y que parte de ella ya está construida porque tiene los pozos, tiene las desalobradoras y el salmoreducto estaba, lo que pasa es que lo desmontaron. Pues caramba, lo que se necesita es gestionar bien las cosas, tomar los toros por los cuernos, sentarse todos en una misma mesa, cosa que no hacen, proponer las soluciones, ver quién se encarga de cada cosa, donde alguien pone una pega a buscar lo que la resoluciona y donde no se llegue con cada administración o los propios usuarios, los propios agricultores, los propios establecimientos turísticos o los ayuntamientos, pues que se le lleva el plan a Bruselas. ¿Y tú crees que en un contexto de pacto de crecimiento azul y de pacto verde, Bruselas no financiaría eso con fondos de recuperación o lo que sea? Por supuesto que sí. Ahora, si los necesitamos para mantenernos en el gobierno, pues difícilmente lo vamos a hacer, ¿no? Muy bien. Te pregunta José, te pido disculpas porque no sé la L de dónde viene. José Gabriel te pregunta, ¿cómo de fácil y de importante crees que podría ser el introducir cubiertas vegetales en las proximidades entre los campos agrícolas y la orilla para evitar la entrada de nutrientes? Bueno, tecnológicamente yo creo que es fácil. Y si es el JL que yo imagino, pues trabaja en una institución agronómica y de investigación agraria y él lo sabe incluso mejor que yo. Pero el problema sería de expropiaciones o de los terrenos que no estén, que tengan otros usos o que estén ahora calificados para otras cosas. Pero lo primero que hay que hacer es recuperar lo que se mantienen naturales para que puedan tener su propia vegetación halófita y demás. Luego está claro que en los campos de cultivo, pues poner los setos es fundamental. Ahí es donde hay que hacer números y ahí es donde, claro, se hacen leyes, pero a veces pasa como en el Principito, ¿no? Que se hacen leyes que nadie puede cumplir y una ley que nadie puede cumplir, pues nadie la va a cumplir. No puedes poner setos aleatoriamente de X metros o de tal anchura. Tendrás que ver dónde está la máxima eficiencia del seto y es así, obligarla. Pero ¿por qué poner un seto de 4 metros si solo ganas en eficiencia de retención de materiales y de agua o de nutrientes un 1% y con un seto de 2 metros, de 2 metros de ancho consigues casi la misma eficiencia y ahorras espacio para agrícola y ahorras dinero? Pues eso hay que pedirlo bien, hay que modelarlo, medirlo bien. Los setos, además, si son de vegetación alóctona, si además sustentan a la comunidad de polinizadores y que ayudan al control de plagas, pues todo este tipo de cosas son fundamentales. Y luego esos cinturones que se proponen, pues ya hay que ver los terrenos que hay y desde luego yo no creo que fuera más allá de lo que cueste, donde haya que hacer expropiaciones, restaurarlos y recuperarlos como zonas o bien húmedas artificiales o bien zonas de vegetación natural. Este tipo de cosas tienen que estar encima de la mesa, cuantificarse y planificarse espacialmente. Relacionado con esto, uno de los profesores del centro, Jesús Barandica, te pregunta cuánto tiempo e inversión de personal y recursos crees que son necesarios para tener una visión tan integrada de un sistema complejo como este y que permita dar las soluciones autorizadas y expertas que nos has contado. Pues mucho menos de lo que se han gastado en colocar redes antimedusas, en pescar medusas durante 20 años y de lo que se gastan en otras cosas. Bueno, ya ves que con pocos recursos, sin tener financiación y simplemente con la financiación que somos capaces de conseguir de proyectos nacionales y cuando los nacionales fallan, europeos y demás, pues se pueden tener 30 años de datos en el Mar Menor. Claro, a veces es más importante las preguntas que te hace que los fondos que tienes para hacerlas, pero claro, vives en una continua angustia porque formas gente,
los tienes durante los 3 años que dura el contrato del proyecto, luego se te van, cuando ya los tienes formados, cuando vuelves a conseguir otro proyecto, partes de cero y formas de cero otra vez a las personas. Y entonces, pues claro, llegamos a nuestras edades en la universidad con unas ganas de jubilarnos y que no nos estén alargando el tiempo de jubilación horrorosas, porque es que llegamos exhaustos, ¿no? Y ya no estamos para esas guerras, ¿no? Pero con un mínimo, con un metabolismo basal que garantice una cierta estabilidad personal, con una buena, porque eso es otra de las cosas que no entiendo en las políticas científicas, que no te dejen adquirir infraestructura. Vamos a ver, las infraestructuras son las que te permiten ir creando los cimientos de lo siguiente que vas a hacer y periódicamente poder renovarlas y luego poder adquirir nuevas para hacer más cosas. Si no puedes adquirir infraestructuras, ¿qué puedes hacer cuando se deteriora? Entonces, entre que el personal se te va, las infraestructuras, los fondos FEDER no pueden adquirir infraestructuras, pues al final digo, bueno, ¿cuál es la política científica que tenemos en este país? O sea, es demencial. Y entonces en esas condiciones, bueno, cuando de repente hay mucho dinero, pues lo único que se consigue es que hayan surgido los oportunistas que son los que se lo van a llevar. Y los que han estado ahí 40 años no van a ser los que... Porque los otros tienen sus estrategias de vender motos, las tienen muy desarrolladas. Entonces la ciencia no tiene que basarse en pulso de ahora dedico una cantidad inmensa de dinero porque hay un problema. No, la vacuna del COVID se tiene que conseguir con años de investigación de equipos consolidados, con una experiencia que se va acumulando y que pueden tener una respuesta relativamente rápida con una pequeña entrada adicional de dinero en el momento de crisis. Pero no manteniéndolos prácticamente en inanición durante años, sobreviviendo de sus ideas y de repente una gran inyección de dinero que no le da tiempo ni a adquirir las infraestructuras, porque nada más que los plazos administrativos para sacar contratos y la infraestructura no llegan. Hay un interventor que le dice no se puede. Y entonces no estamos para... O sea, la planificación es lamentable y esto es muy triste, pero estamos muy lejos de tener eficiencia. Y parece mentira que no aprendemos. Yo creo que el COVID era la excusa perfecta, una situación que ha afectado al planeta y que ha puesto de manifiesto problemas como los que pones encima de la mesa. Parecían que iban a ser la excusa perfecta para que todos asumiéramos, todos, incluyo aquí a nuestros gestores, que esas políticas hay que mantenerlas siempre. Me parece que no aprendemos, que no lo incorporamos a nuestro disco duro. Otro profesor de la casa te dice, José Manuel de Miguel, que llama la atención que tantas perrerías no hayan cambiado, no hayan acabado con la laguna. Si piensas que este comportamiento resiliente se está agotando con el tiempo o seguirán manteniendo esta dinámica cíclica de escenarios favorables y desfavorables en caso de no hacer nada. Hombre, realmente una de las grandes enseñanzas, ¿no? Como un sistema como el Mar Menor es capaz de tener los mecanismos de autorregulación que tiene, ¿no? Y a mí los años que llevamos investigando en él me han abierto mucho los ojos de cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas. Para mí es un ecosistema paradigmático, ¿no? De cómo funciona la vida y cómo se autorreconstruye y se adapta. Pero bueno, todos los sistemas se terminan rompiendo. Yo esto a veces lo comparo con un alambre. Por muy flexible que sea, a base de doblarlo y desdoblarlo, termina partiéndose. Entonces, hasta el sistema más resiliente y con más capacidad de adaptación y autorregulación, pues llega un momento en que se rompe y seguramente ya no lo recuperaremos. Lo difícil es saber cuándo va a pasar eso. Y bueno, al Mar Menor todavía no le ha pasado, pero lo fácil es que le pase porque, ya digo, era un caso muy singular. Las demás lagunas costeras son como está ahora. Y entonces, pues lo fácil es unirse a la mayoría. Entonces, bueno, será una pena, pero lo tendremos que asumir. Nuestro decano, Jesús Pérez Gil, te pregunta si ves posible conseguir un consenso, y ya nos vamos a meter en política, sobre una hoja de ruta, aunque sea lenta, que necesita, por tanto, el acuerdo de todos los políticos que se van a ir alternando en el tiempo. Bueno, mira, yo pondría un ejemplo. Se podría conseguir un consenso para dar el Balón de Oro a los del Madrid y el Barcelona si era Messi o era Cristiano Ronaldo. Hay cosas que no se puede llegar al consenso porque la gente lo tiene como algo muy visceral, ¿no? Y cuando las cosas son viscerales difícilmente se puede razonar. Y en ese sentido, el gran problema de los problemas ambientales es que las ideologías lo impregnan todo. Y no estoy diciendo ya la política, sino las ideologías.
si luego encima tienes partidos políticos que gobiernan unos en un sitio y otros en otro, y donde las cuentas que se hacen son si esto se estropea, ¿a quién le perjudica más? ¿A él o a mí? Pues quizás sea la oportunidad de dar un bandazo y de que el sistema cambie de equilibrio y poder yo aprovechar. Y de hecho, bueno, pues cuando se habla de resiliencia en los ecosistemas, pues cuando los sistemas son muy estables y el cambio a otro estado de equilibrio es complicado, lo que hay que dar es un golpe muy fuerte en la mesa para que la bola salte, se ponga en el límite, y entonces con un pequeño toque caiga hacia el otro lado. Y esto puede ser, pues, bueno, en el terreno sociopolítico, pues puede ser bombas en trenes o aviones en edificios, o puede ser en el terreno de pequeña escala, pues eso, que un sistema se rompa y todo el mundo a la calle con la pancarta y tumbo un gobierno y me pongo yo. Entonces, cuando las cuentas van en esa dirección, al margen de teorías de la conspiración o de historias, simplemente porque juegan a esas estrategias, pues es muy difícil conseguir consenso. Es posible que al final la razón se imponga. Al final todos llegaremos al acuerdo. Al final todos empezaremos a... De hecho, hablando con el presidente de la Confederación Hidrográfica, le decía, bueno, el último informe que han hecho vuestros asesores, porque en una reunión en el ministerio donde le planteé la dinámica del Mar Menor, me dijo, bueno, pero nuestros asesores dicen otras cosas. Bueno, pues en el último informe que han presentado vuestros asesores ya coinciden completamente en esto. Y el diagnóstico está en lo mismo. Sí, sí, bueno, puede que el diagnóstico sí, pero las soluciones no. Vale, pues venga, seguimos manteniendo la guerra abierta, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco, 6 años para coincidir en el diagnóstico, pues veremos a ver los que tardamos en caernos del guindo de cuál es la solución, ¿no? Entonces, yo creo que no sentándonos en la mesa, porque fíjate lo fácil que sería, todos sentados en una mesa, que alguien diga, no, pero es que eso que dices es un disparate. Y podría serlo. Porque realmente si tú haces eso, las consecuencias que tienes son estas otras. Bueno, pues alguien de la mesa podrá decir, bueno, pero sí, esas consecuencias se pueden resolver de esta manera. A lo mejor con esta pequeña modificación en la propuesta se consigue. Y al final llegaríamos a una solución de óptimo. Pero si no estamos en la misma mesa, si la comunicación es en los medios de comunicación social y en el Facebook, pues así imposible, absolutamente imposible. Y si te parece, para terminar, voy a leer una de las preguntas de Covadonga Rayón, para ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. De hecho, concretamente ella te pregunta por la iniciativa legislativa popular para el Mar Menor, que justo ha alcanzado las 500.000 firmas que hacían falta. Ella te pregunta cuál es tu opinión sobre esta iniciativa social. Yo te pregunto por este tipo de iniciativas en general y qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos. No te hablo como bióloga ahora, te hablo como ciudadana. ¿Qué es lo que crees que podemos hacer nosotros? Pues fíjate, es un equilibrio muy delicado, porque es evidente que hay que hacer cosas. Uno no puede ignorar este tipo de cosas y quedarse pasivo, porque entonces mereces lo que te pase, ¿no? Pero también hay que medir muy bien las cosas, es decir, hay que, de alguna manera, moderar y ponderar el entusiasmo para hacerlo efectivo. Entonces, el activismo social yo lo considero fundamental, es importantísimo que se ejerza, porque, insisto, es que si no, los científicos no llegamos y los políticos ignorarán cualquier cosa y harán lo que quieran. Pero claro, cuando el activismo social se manipula, pues entonces pasa a ser más de lo mismo. Y lo que se utiliza es para mantener el río revuelto, y en el río revuelto solo pescan los especuladores. Entonces, ahí es donde pues, el colectivo social tiene que seguir actuando con la individualidad suficiente como para que cada uno mantenga su criterio y no se deje arrastrar por la corriente. Y en ese mantener el criterio, en ese ofrecer resistencia a esa marea que te arrastra, pues a lo mejor conseguimos que se estructure la opinión y que se puedan llegar a cosas interesantes. Entonces, con respecto a la iniciativa del Mar Menor, pues tengo que decir, yo la he apoyado afectivamente, pero no la he firmado porque no creo en ella. El vídeo que circula por ahí con la firma del Mar Menor, pues es un vídeo que me pidieron, o fue, ¿no? Un trabajo de la Facultad de Documentación, que le encargaron a una empresa que si los ayudaba a hacer el diseño de marketing y del vídeo. Y como yo había trabajado con ellos en el proyecto Observatorio del Mar Menor hace 10 años,
pues contactaron conmigo. Y entonces les dije que por supuesto que contaran con toda nuestra ayuda. Entonces la firma que diseñó un calígrafo de Valencia está basada en nuestro modelo de corrientes y en nuestro mapa de corrientes que le facilité para que le quiera. Y las imágenes de la gente que sale muestreando el Mar Menor para buscar la firma del Mar Menor, del propio ecosistema, es la de mi grupo de investigación, ¿no? Entonces, y el vídeo es muy bonito, el vídeo está muy bien. Yo les insistí a ver si conseguís que el mensaje sea equilibrado y que ayude a reflexionar más que a hacer pancartas, ¿no?, de las cosas. Y hicieron un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema que le veo yo a la iniciativa? Hombre, la ventaja que le veo a la iniciativa de la personalidad jurídica es que ayuda a sensibilizar a la gente y a tomar conciencia de que los ecosistemas deberían tener tantos derechos como las personas. Pero ahora vamos a traducirlo eso en un aspecto pragmático. ¿Para qué puede servir eso? Pues sinceramente, absolutamente para nada. Porque somos las personas a las que nos reconocen por definición derechos y continuamente los vemos vapuleados. Y de repente te sacan una ley que te hace jubilar a una edad que tú no querías y te obligan a no sé qué y toman decisiones acerca de tu vida y lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y los derechos se infringen en cantidad de sitios. Y bueno, como hay una mayoría que apoya que tú no debes aprender en el colegio en tu lengua, pues resulta que te imponen otra. ¿Y quién te defiende de ese derecho? Pues aparentemente nadie, porque siempre hay un colectivo que defiende otra cosa. Y con respecto al Mar Menor, que encima no puede decirte que quiere estudiar en una lengua o lo que quiere ser de mayor, pues a ver quién lo interpreta. Y si el confusionismo que tenemos a nivel científico incluso es el que es, ¿quién decide qué Mar Menor queremos? ¿Es mejor Caulerpa que una cianoficia bentónica? ¿Quién lo va a decidir? Caulerpa es verde muy bonito y se ve más que una cianoficia bentónica que no se ve y parece que el fondo es de fango. Pero el mujo come en la cianoficia si no se puede comer Caulerpa porque tiene toxinas y es colepinina y lo vuelve al sedimento anóxico. Pero voy más lejos. En el contexto evolutivo y de la Asociación Ecológica del Mar Menor, los miles de años que tenga que vivir, ¿estamos todavía a tiempo de abortarlo? Y lo podríamos hacer. ¿Alguien puede hacer esas cuentas y decir, no, el Mar Menor se puede abortar y podemos tomar esa decisión? ¿O quién le va a preguntar si está sufriendo tanto que merecería que se le eutanasiara para que no sufra? ¿Quién va a tomar esas decisiones? Entonces, he puesto ejemplos muy extremos y que enseguida va a hacer que la gente tome posición y se posicione en un sitio o en otro que está diciendo esta persona. Pero miradlo con esa perspectiva. ¿Quién va a tomar esas decisiones para el Mar Menor? Pues evidentemente que tenga personalidad jurídica no la resuelve el problema. O sea, como sensibilización social está muy bien, más allá de los aspectos jurídicos que creo que los tiene, hablando con juristas, pues me han dicho que eso es algo que es muy, muy poco viable, a pesar de que se haya hecho en algún ecosistema en Colombia y cosas por el estilo. Pero llevándolo al pragmatismo de tomar decisiones, pues estamos en la misma situación que ahora. Sin derechos podríamos, no obstante, tomar decisiones, y están los que prefieren tener arena en las playas y los que prefieren que les quiten las algas, los que prefieren que lo draguen, los que prefieren que se abran los canales de comunicación, los que prefieren esto, lo otro, y entonces, pues claro, y todos tienen opinión. Bueno, pues basta con eso para decir lo que puede dar de sí, ¿no?, lo de la personalidad jurídica. Pero como iniciativa, a mí pues le tengo simpatía. ¿Qué quieres que te diga? Que solo sea por eso. Muy bien. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer. Yo creo que esto nos ha abierto un poco la mente. Este problema es muchísimo más complejo, yo creo, de lo que todos teníamos en la cabeza, de la foto que nosotros teníamos de lo que estaba sucediendo en el Mar Menor. Yo creo que tu conferencia nos ha ayudado a ver las cosas más claras, a ver lo complejo de la situación y a pensar en posibles soluciones. Así que muchas gracias de corazón por haber aceptado la invitación y ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Pues lo mismo os digo, gracias a vosotros por contar conmigo y ofrecérmelo, y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, a los que seguís conectados, también muchas gracias por estar con nosotros y dejadme que termine, por supuesto, dando las gracias a la Fundación General de la UCM, que se ha encargado de la retransmisión, y a nuestros compañeros del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que este año, como sabéis, están patrocinando también este ciclo de seminarios. Seguid atentos a las siguientes sesiones que os iremos anunciando y cuidaos mucho. Un fuerte abrazo.